muy buenos días. Que Dios te bendiga, tú que te encuentras ahí hoy día conectado. Le damos gracias al Señor nuevamente por otro día más de vida. Cada día que lo primero que puedas hacer durante la mañana al despertar, darle las gracias al Señor. Y quiero compartirte un poquito una porción de su palabra, que es el Salmo 128, 1-2, dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Este es un canto de dicha, de felicidad, de todos aquellos que creen en el Señor, que saben que Él es la fuente de bendición, que el camino donde Él nos traza, al hacerlo tan cercano, es un camino, es la dirección correcta. Y con Él no andarás solo, no andarás perdido. Así que confía en Él. Te invito a orar por unos momentos. Señor, agradecemos este día de vida, bendecimos su precioso nombre, le honramos en esta mañana y le pedimos que una vez más pueda tocar nuestras vidas, bendecirnos y hablarnos, Señor. Nuestros oídos, hazlos sensibles para escuchar tu hermosa voz. Agradecemos el tenerte, agradecemos tener el Espíritu Santo de nuestra parte. Muchas gracias, mi Señor. Bendice a todos los que están en su trabajo, en sus hogares, que tu hermosa presencia les acompañe y una vez más sean sorprendidos por usted. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a escuchar la palabra. Muy buenos días, es un agrado nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Y en esta oportunidad deseo tomar del libro de Éxodo el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8. Este libro es un libro muy especial. Yo creo que no hay otro libro dentro de la Escritura que se muestren todas las proezas, todas las maravillas que Dios hizo en favor de los hebreos. Y antes de ir al capítulo 3, quiero explicar un poquito el contexto, por qué se llega a esto. Bueno, en primer lugar, Éxodo significa salida. Ese es literalmente lo que significa Éxodo. Pero, ¿por qué los hebreos se encontraban ahí en Egipto? Casi terminando el libro de Génesis, hay una declaración que Dios le hace a Jacob. Jacob, o Israel, le dice que descienda, que no tema descender a Egipto, porque ahí Él lo iba a prosperar. Y ya antes de eso, recuerden que los hermanos de José lo habían vendido al faraón. Y José llegó a ser una persona muy importante. Después del faraón venía él. Y todo lo que José decía se cumplía. Entonces, en ese momento, Jacob baja, ya terminando, porque antes vino 2 veces, y José no se manifestó al tiro a sus hermanos. Entonces, pues llama a su papá y viene, y Faraón le asigna un lugar para vivir ahí en Egipto que se llamaba Gosén. Ahora, todas las personas, o la cantidad de personas que entraron a Egipto eran 70 personas. Y aquí podemos ver lo siguiente: una vez que muere José en Egipto y toda esta generación, dice que los hijos de Jacob fructificaron, se multiplicaron, aumentaron y fueron fortalecidos. Pero se levantó un rey que no conoció a José. Por tanto, este no estuvo cuando José fue usado por el Señor para bendecir esa tierra, cómo la multiplicó, cómo se enriqueció, porque la mano del Señor estaba con él. Y a través de esto, esa tierra fue rica. Muchas posesiones, esclavos, muchas cosas adquirieron. ¿Por qué? Porque Dios le había declarado a José una palabra, un sueño, y a través de ese sueño se lo comunica a Faraón, y por ese sueño le hace caso y acontece lo que él le estaba diciendo. Ahora, ¿qué pasó con este nuevo rey que se levanta en esta tierra? Este rey comenzó a tener miedo de los hebreos. ¿Por qué? Porque veía que se multiplicaban, que crecían, que se fortalecían. Entonces para sí pensaban y decían: si un pueblo extranjero viene y nos ataca, lo más probable es que los hebreos se unan a ellos.
y lo otro, y que se vayan y nos dejen. Porque los hebreos eran los que le estaban prácticamente haciendo la pega ahí a los egipcios. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a presionarle, a ponerles carga. Pero mientras más los presionaba, dice la palabra que estos más se multiplicaban. Ellos construyeron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasés. Ellos no construyeron las pirámides estaban. Ellos construyeron Pitón y Ramasés. Pero dice la palabra que cuanto más los oprimían, estos más se multiplicaban y crecían. Por tal motivo, los egipcios le tenían miedo a los hijos de Israel. Entonces, él creó una estrategia. ¿Y cuál es esta estrategia? Llamó a unas parteras y le dijeron que en el momento que las mujeres de los hebreos dieran a luz, vieran el sexo del bebé. Si era varón, tenían que matarlo. Y si era niña, tenían que preservarle la vida. Pero dice la Escritura que las parteras no obedecieron a la voz del faraón y dieron la siguiente excusa. Ellas dijeron, es que cuando nosotros llegamos, como las mujeres de los hebreos o las hebreas son más robustas, ya dan a luz, o sea, ni siquiera necesitan que nosotros las atendamos. Y estas mujeres eran egipcias. Entonces, una vez que le dan la respuesta a Faraón, estas parteras, ¿qué pasa? Él inventa otra estrategia y esa estrategia se repite después con Herodes. Mira lo que hace, dice ahí Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué está diciendo acá? Maten tanto a los hijos de los hebreos como a los hijos de los egipcios. Todo niño, hombre, tírenlo al río. Y es en ese momento, en ese periodo, donde nace Moisés, que es justamente quien escribe este libro. Y su mamá, por temor, ¿cierto? Dice que ella lo tiene por 3 meses, lo cuida ahí, pero ya no pudiendo tenerlo más, crea una arquilla con junco y lo calafatea y la tira al río. Y ahí ella solamente confiaba de que alguien la pudiese rescatar. Y ahí conocemos la historia. Dice que justamente baja a bañarse la hija del faraón y ven esta arquilla que va bajando por el río y llama a una de las personas o de las sirvientes que tenía que traigan esa arquilla y ve al niño y este niño dice que se pone a llorar, lo halla hermoso, lo toma y se lo lleva. Pero ahí pasa algo que más adelante lo voy a explicar que es muy, muy importante. Entonces, comenzando ahora con la historia de Moisés. La historia de Moisés se divide en 3 etapas. Moisés vivió hasta los 120 años. Los 40 primeros años los vivió en Egipto. Los otros 40 años los pasó en el desierto. Y los otros 40 años los pasó con el pueblo. ¿Ya? Y ahí vamos a explicar, ahí es donde empieza a liberarlo y lo saca. Aquí hay algo muy, muy importante que nosotros debemos entender. Los primeros 40 años de Moisés fue para aprender que era algo grande. Eso le enseñaban los egipcios. Los faraones eran como dioses, eran todopoderosos. Ellos eran educados y enseñados en toda cultura, en guerra, en milicia, en muchas cosas. Le enseñaron que él era capaz por sí mismo. Él tenía una autoridad que cuando alguien lo veía, ellos le temían. También hubo algo importante ahí, que es la enseñanza que la madre de Moisés hace con él. Y aquí es donde quiero interiorizar un poquito esta primera etapa. Recuerden que dijimos que cuando la madre echa a Moisés al río, lo recoge una sirviente de la hija del faraón. ¿Y qué hace esta? ¿Qué hace esta? Dice que la hermana de Moisés siguió toda la trayectoria de él. Entonces cuando lo toman, va a buscar a alguien, porque eso pidió la hija del faraón, que le cuidara al niño o que se lo criara durante un tiempo. En ese tiempo había una costumbre de criar al niño hasta los 6-7 años. Pero mira, aquí es lo maravilloso, aquí es donde quiero quizá enfatizar un poquito esta parte. ¿Qué pasa ahí? En ese momento, la hermana va a buscar a la madre de Moisés
y ella lo cría durante 6 o 7 años. Y esto es algo muy, muy importante. Y voy a explicártelo por qué. Porque en esos 6 o 7 años que la madre crió a Moisés, antes de entregarlo a la hija del faraón, porque dice que ella después lo adoptó, lo tomó como hijo ahí, ella lo adoctrinó. Lo más probable que su mamá durante día y noche le repetía que Dios es uno solo, que no hay más que el Señor, y lo enseñó en este camino. Nosotros tenemos un consejo en la Escritura y nos dice que nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños la palabra, dice. ¿Para qué? Para que cuando ellos sean grandes no se aparten. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, ¿qué pasa después? Recuerden que en este periodo de 40 años, cuando Moisés está en Egipto, pasa un acontecimiento tremendo. ¿Qué pasa? Dice que él sale ahí a mirar y ve a un egipcio, y esto dice, que golpeaba a uno de sus hermanos. Entonces, si tú te pones a pensar, si él había sido criado en la cultura egipcia y los hebreos estaban al servicio de ellos, ¿por qué defiende al hebreo del egipcio? Y dice que mata al egipcio y lo entierra. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque la mamá hizo un excelente trabajo, creó una identidad. Él dice, salió a ver a sus hermanos. Sus hermanos no eran de acuerdo a los egipcios, los hebreos, ¿no? ¿Cierto? Para él no, él tenía que servir a los egipcios. Él tenía ahí que continuar, pero no, había algo. ¿Pero dónde fue sembrado? En ese periodo de 6 o 7 años que la mamá lo cuidó antes de entregárselo a la hija del faraón, tiene que haberlo instruido en la palabra. Tiene que haberle enseñado, tiene que haberle ministrado, tiene que haberle declarado la identidad. Tú eres hebreo. Y aquí es donde quiero hoy comentarte algo también. Mira qué importante, amado, es que tú en tu hogar, sobre todo los que tienen niños pequeños, les enseñes la palabra a tus hijos. Que ellos en tu hogar puedan ver un ambiente en el cual tú hablas del Señor, en el cual se escucha música del Señor. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo están contigo? ¿Cuánto tiempo se enfrentan afuera? Hay que prepararlos para lo que viene. Lo más probable es que Moisés haya estado unos 30 y tantos años siendo educado por los egipcios. Pero esos 6 o 7 años que la mamá puso fundamentos sólidos, permitieron que en un momento de su vida él cuestionara y dijera, bueno, no, esto no es para mí, mi mamá me enseñó otra cosa. Por eso es tan importante. Tú debes, la tarea que nosotros tenemos como padres es adoctrinar, es guiar, es enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque después se van a enfrentar a muchas cosas, pero van a llevar una base donde ellos van a poder tomar decisiones en sus vidas. No entreguemos que nuestros niños sean educados como el mundo dice, no. Entreguémosle principios, valores, pongamos fe en sus corazones. Continuando, estos son los 40 primeros años que vivió Moisés. Después, ¿qué pasa de ahí? Una vez que él le da muerte a este egipcio, dice que es conocido esto que pasa, o se da a conocer, y él huye al desierto, y ahí en el desierto pasa 40 años. Este proceso en el desierto, para mí, era como desvestirse de la cultura, de la enseñanza que los egipcios le habían entregado. Todo, amado, cuando el Señor nos llama, todos necesitamos ser capacitados. Ya tenía una base, pero tenía que ser capacitado. Y mira, esto es algo simbólico. ¿Qué estaba haciendo en ese tiempo Moisés? Dice que estaba cuidando las ovejas de su suegro. Ni siquiera eran de él. Estaba cuidando las ovejas de su suegro. ¿Por qué? Recuerden que cuando Moisés huye, llega a un pozo ahí y hay 7 hijas del sacerdote de Madián, Jetro, y dice que él las defiende de unos pastores. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de que Moisés era fuerte, él había sido enseñado
en defensa, en la milicia. Entonces él defendió a estas mujeres, a estas niñas, y estas niñas van y le cuentan a su suegro, y su suegro lo llama y se casa con una de las hijas de él. Ahora, este sacerdote de Madián, o los madianitas, descienden de la segunda esposa de Abraham. De ahí viene esta descendencia. Sigamos adelante entonces. Dios a todo nos prepara para entregarnos la responsabilidad. Eso es tan importante, amado. Es tan importante. Entonces, ahora, los otros 40 años que pasa Moisés para cumplir hasta los 120, ahí él se da cuenta quién era el verdadero Dios. En la primera etapa, él tenía todo el poder. En la segunda etapa, estaba siendo limpiado, sanado de esa cultura que le habían entregado. Y ya en la tercera etapa se da cuenta que el único grande es Dios. Entonces, ahora vamos a entrar al pasaje que habíamos mencionado al principio. Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 8. Y voy a dar lectura. Y dice así: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y aquí es donde nace el título de esta reflexión. Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos versículos y tratándolo de explicar. Entonces, en primer lugar dice ahí que cuando Moisés huye, versículo 1 dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Bueno, como dijimos, los madianitas eran un pueblo nómade que habitaba en el desierto, entre lo que hoy es más o menos Arabia, ¿ya? Este pueblo formado por Madián, uno de los hijos que Abraham tuvo con Cetura, luego de la muerte de Sara. Génesis 25 lo puedes encontrar ahí. Lo más probable es que cuando Moisés cuidaba estas ovejas, muchas veces pasó por ese lugar. Yo creo que Dios le enseñó primero hasta que conociera el desierto. En el versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es interesante. Te digo algo, Dios siempre quiere llamar nuestra atención. Dios usó un evento sobrenatural para llamar la atención de Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Él nos conoce y sabe que de por sí somos curiosos. Recuerda que a Jesús dice que muchos lo seguían por las señales, por los milagros, por las sanidades que hacían. Más que seguirlo a Él, seguían lo que Él hacía, les causaba curiosidad. Ningún hombre como este ha hablado así, o las cosas que Él hace, nunca, nadie la había hecho. Entonces esas cosas permiten que la gente muchas veces pueda llegar al Señor. Entonces, ¿qué usó Dios acá? ¿Una zarza? Era común probablemente ver una zarza en el desierto prendida de fuego por el calor y todo. Pero, ¿cuál era acá lo diferente? Que esta zarza no se consumía.
no se consumía, no se quemaba la zarza. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, la curiosidad. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés podría haber huido de esta visión, de lo que vio, pero tomó una decisión. La Escritura dice que del hombre es la disposición del corazón. Dijo, yo iré ahora. O sea, ¿qué significa? Aunque sea por curiosidad me voy a acercar. Y insisto, Dios muchas veces, porque nos conoce, hace cosas que nos puedan sorprender con la finalidad que nos acerquemos a Él. Como por ejemplo los milagros. Los milagros tienen un propósito, amado. Los milagros, el propósito es que la gente pueda creer, pueda acercarse a Él y reconocerlo como el Señor y Salvador de sus vidas. Dios siempre tratará de acercarse a nosotros y muchas veces lo hará en el terreno que tú te desenvuelves. Por eso decimos acá, ¿dónde se le apareció en el desierto? Y para Moisés andar en el desierto era algo habitual. ¿Por qué? Porque paseaba o iba a alimentar o guiaba a las ovejas de su suegro. Y quiero contarte aquí algo. A mí, por ejemplo, la primera vez que yo fui a un evangelismo fue en el Estadio Nacional. Para mí ir al Estadio Nacional era normal porque mi papá me llevaba ahí. Entonces cuando dijeron que venía un evangelista porque el Señor ya me estaba inquietando, ya fui al Estadio Nacional. Para mí no era nada normal porque sabía por dónde entrar, conocía los lugares, hasta donde me sentaba. Generalmente era donde iba con mi papá y me sentaba. Entonces para mí no era anormal. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que Dios está tan interesado en nosotros que incluso buscará algo para acomodarse a ti para que tú te puedas acercar a Él. Versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabes por qué lo llama 2 veces? ¿Dónde tenía la vista Moisés? En la zarza, la curiosidad. Pero ¿dónde quería Dios que tuviese la vista? En él. En el fondo, cuando le dice, Moisés, Moisés, no es lo que está ardiendo, no es que la zarza no se queme, soy yo el que te estoy llamando. Y es lo mismo, amado, insisto, cuando algo acontece en nuestra vida, cuando recibimos un favor del Señor, cuando tú pides una oración, cuando tú presentas una petición, Dios te dice por tu nombre y lo repites 2 veces y te dice, no pongas tu vista solo en lo que hice, no pongas tu vista solo en el milagro, pon tu vista en mí. Eso le dice, mira, no es tanto la zarza la usé para despertar tu curiosidad, pero el propósito, el fin de esto es que te acerques a mí. Hay veces que solamente concentramos nuestra atención en lo que Dios hace y no en Dios. Por eso Dios le dice 2 veces, Moisés, Moisés, en el fondo, centra tu atención en mí. Versículo 5 dijo, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Número 1, aquí nos está enseñando cómo debemos presentarnos al Señor. Para mí aquí comienza el discipulado. Recordemos que Moisés había matado a un egipcio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, pero ¿sabes? Yo creo que Moisés, recuerden que Moisés se caracterizaba por ser efusivo, partió y entonces el Señor le dice, a ver, detente Moisés, detente. Esto no es como tú piensas. Por eso dice, espérate un poquito Moisés. Lo primero que le dice, quita tu calzado porque el lugar donde tú vienes es un lugar o tierra santa. Y ahí, por eso yo digo, ahí comienza el discipulado de Moisés. Este Moisés que vio que uno de los hebreos era atacado, va y mata al egipcio y después sale huyendo y después le pega a otros pastores por ahí. Entonces el Señor le dice, al momento. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que este discipulado que comienza a tener con el Señor, después Moisés es considerado el hombre o el varón más manso que había sobre la tierra. Mira cuando tú te entregas al Señor. Él empieza a través de la obra del Espíritu Santo a moldear y a cambiar tu vida. Entonces le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
El calzado de Moisés estaba contaminado por el polvo, pero también, ¿qué simboliza? El calzado simboliza trabajo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Número 1, descansa, cálmate, toma un tiempo, no seas así, reflexiona y ahora puedes venir. Esto nos indica también que para ir a la presencia de Dios tenemos que tener una actitud reverente, respetuosa, dejar el ajetreo. No esa oración allá, Señor Dios, buen día Señor, me voy, gracias Señor. No. Tú tienes que tener un tiempo, preparar un tiempo de intimidad. Cuando tú te acercas al Señor es una cita. ¿Cómo lo hacías antes? Antes de casarte o cuando pololeas, o si estás pololeando, ¿cómo lo haces? ¿Cuántas horas antes probablemente te empiezas a preparar para llegar a esa cita? ¿Y por qué por el Señor a veces ni siquiera te preparas? Bueno, Dios le dice a Moisés, detente un poquito. A ver, considera, este no es cualquier lugar al cual tú vienes. No, por eso tienes que sacarte tu calzado. Tu calzado está contaminado. Tu calzado también representa tu trabajo. Entonces tienes que hacer 2 cosas, limpiarte y lo otro, descansar de tus labores para poder venir a mí. Esta es una enseñanza cada vez que nos presentamos en oración. Versículo 6 dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto es maravilloso. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué le dices? Y aquí es donde vuelvo. La mamá lo instruyó. Por eso Moisés sabía quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob. Esa es nuestra labor como padre, instruir. Porque los chicos o los hijos se pueden ver enfrentados a muchas cosas. ¿Sabes? Moisés lo tuvo todo. Vivió en el esplendor. Pero el esplendor no fue mayor a lo que la madre había sembrado en su corazón. Si tú quieres que tu hijo no se vaya, ni se aparte, ni se vaya tras las luces, enséñale, ministrale la palabra. Y no solamente eso, hasta en una posible relación que no le convenga. Ministrale la palabra, porque en ese momento esa palabra va a venir a su mente. Por eso cuando Dios le habla, él entiende. Por eso Dios usa ese lenguaje con él. Por eso le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué está haciendo en el Señor en ese momento? Se está revelando, es una revelación divina que Él está haciendo. Yo soy el Padre de ellos, el Padre del cual tu madre te habló. El Dios que te hablaba tu madre, ese, le dice. En el fondo, ese soy yo. El Señor Jesucristo dijo, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso hablamos que existe algo, existe como un preámbulo, una preparación para orar al Señor. Entra en tu aposento, cierra la puerta y concéntrate en lo que vaya a hacer, ¿no? Que no sea algo a la rápida. Fue en ese momento donde Moisés realmente se dio cuenta que Él le había llamado. Ya dejó de mirar la zarza. Ya sus ojos estaban directamente ahí, en la voz que salía de la zarza. Versículos 7 y 8, y aquí es donde vamos a entrar definitivamente en la reflexión de hoy, que le colocamos por título, mira, escucha, conoce y actúa. ¿Quién hace todas estas cosas? Dios. Versículos 7 y 8 dice así. Dijo luego Jehová, bien he visto, número 1, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. 2, a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido, actúa, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es aquí, amado, donde Dios le abre su corazón a Moisés. En el fondo le está diciendo, Moisés, tengo que hacer algo con mi pueblo. No puedo dejarlo así. Mira lo que están pasando. Y esta es una tremenda enseñanza. Lo que tú puedas estar pasando hoy,
Dios está consciente de lo que tú estás viviendo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios está consciente de lo que tú hoy puedes estar pasando. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hace Dios, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Él veía que estaban siendo ahí atormentados. Imagínate cuánto tiempo ya llevaban en esta condición. 40 años. Hasta el momento que salió Moisés. Y después él sale y después vuelve. Otro periodo más. Dios vio que su pueblo estaba siendo afligido. Dios no está ajeno a tu situación. Dios está atento a lo que cuando nos acontece algo. Eso es importante. Que sepas hoy, querido hermano, que tú, si estás pasando un momento difícil, Dios está viendo lo que tú hoy estás pasando, no estás solo. ¿Qué otra cosa? Dice, y oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Exactores qué son? Los opresores, los capataces. Pero aquí hay algo maravilloso. Dice, y he oído su clamor. ¿Qué oyó Dios? La súplica, la oración, el ruego. Señor, por favor. ¿Cuál era el deseo que tenían ellos? ¿Cuál era el deseo? El deseo era ya no seguir siendo atormentados, presionados, como estaban siendo, poniéndole duras cargas, dice la Escritura. Imagínate todos los niños que tienen que haber muerto ahí. Eso estaban viviendo ellos. ¿Qué otra cosa dice? Pues he conocido sus angustias. ¿Qué vio Dios? La adversidad, el dolor, el padecimiento, el sufrimiento. Eso hace el Señor, dice. ¿Y qué otra cosa? Dice, actúa. Toma, por eso llama a Moisés. Ahí él dice, yo he descendido para ayudarlos, para sacarlos de esta situación. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué hace Dios, amado? Yo quiero que hoy día tú tengas esta certeza, esta convicción en tu vida. Dios ve lo que estás pasando. Dios oye cuando tú le suplicas, cuando tú oras, Él está atento. ¿Qué otra cosa? Él siente lo que tú estás sintiendo. El dolor y el sufrimiento, Él lo está sintiendo. Y Él no se queda ahí. Él actúa. Por eso es importante que tengas confianza. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, muchas veces la respuesta del Señor es más de lo que esperamos. Ellos, ¿qué pedían? Ser aliviados de sus duras tareas. Pero Dios tenía un plan mayor, amado. Y esto es lo maravilloso. Dios no solamente quería sacarlos de las duras tareas. Quería sacarlos de Egipto. Y más encima dice que llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Por eso es importante, amado, cada vez que tú oras, Señor, yo espero en tu voluntad. Tú puedes tener un deseo, pero Dios puede tener algo mayor para ti. Lo mismo pasó con la mamá de Moisés, como lo vimos al principio. ¿Qué quería ella? Que Moisés solamente fuese sacado del agua, pero ¿qué pasó? Dice que ahí posteriormente buscaron a alguien que criara a Moisés y fue ella misma a criarlo. Y no solo lo crió, amado, que fue en el periodo, como decíamos, que le enseñó la palabra, sino que además, ¿qué hizo? ¿Le pagaron por cuidar a su hijo? No es extraordinario el Señor. Y aquí, ¿qué están pidiendo ellos? Señor, libéranos de esta situación, de estas cargas. Pero Dios les va más allá de esa oración y les dice, yo los voy a sacar de acá y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Así es nuestro Señor. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende cada día. No debemos cerrarnos a la idea que solamente nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Él ve más allá. Él conoce y sabemos que Dios es un Dios bueno, que nos ayuda, que nos alivia, que nos alienta y nos da más, muchas veces, de lo que el hombre merece. Entonces, deseo que tengas en cuenta en esta mañana estos 3 o estos 4 puntos. Dios mira, Dios escucha, Dios conoce porque se hace parte y Dios actúa. Él ve lo que nos pasa. Él no deja a sus hijos ni está ajeno
a lo que le acontece. Él escucha nuestras oraciones. Su oído siempre está atento. Él siente nuestro sufrimiento, se duele con nosotros. Y Él entra en acción. Decide actuar en nuestro favor. Y insisto, y dar muchas veces más de lo que nosotros le pedimos. Y para cerrar esta reflexión en esta mañana voy a leerte el Salmo 18, versículo 6, dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahí está el secreto. Cuando tú lo reconoces como tu Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Así que en esta mañana, querido hermano, te motivo a esto. Ten confianza, ten fe en el Señor, porque no estás solo. Tú no estás solo. Dios mira lo que te pasa. Dios escucha tus oraciones. Dios siente lo que tú estás sintiendo y Dios no se queda ahí, sino que va a actuar. Y a veces, mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Que tengas una muy bendecida semana. Ya, mis queridos niños, le damos gracias, muchas gracias al Señor por su palabra, porque siempre nos sorprende. Y para todos aquellos que por primera vez están conectados, te invito a hacer una oración. Señor, te invito a mi vida. Reconozco que tú eres el Señor y Salvador, y que tu sangre hoy día me limpia de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Pero antes de irme, quiero hacer partícipe de muchas gratitudes que hoy día le tenemos al Señor por sus bondades, porque realmente se ha pasado. Y esta te quiero compartir una de los Andes, de un lolito de 13 años, que le sale una masa en su dedo pulgar, y esto también tiene infección, lo teníamos en oración, y cuando lo van viendo, lo va viendo el cirujano, le hacen los exámenes, sale benigno, gracias a Dios. Pero más encima el cirujano lo ve y le dice: no tengo necesidad de operarte. Así que gracias al Señor, porque solamente con un profesional que le va a ir limpiando para sacar eso, él está bien. Gracias a Dios se venció esa infección y este lolito está muy bien ahí en los Andes. Mira, también de Antofagasta, un matrimonio con una pequeñita. El varón sale contagiado por el coronavirus y lamentablemente lo sacan de su hogar, lo llevan a un hotel sanitario. La dama, su esposa ahí, queda también con todos los síntomas, muy mal, cuidando a su pequeña hijita. Este varón, estando en el hotel sanitario, se empieza a sentir mal, con problemas para respirar, y lo hospitalizan en el hospital de Antofagasta. La dama continúa sintiéndose mal, pero gracias al Señor, bendito Señor, ese varón salió de alta y está recuperado. Y lo más hermoso, que esa pequeñita no fue contagiada. Dios guardó la salud de esa princesa. Así que bendecimos a esa familia de fe, que Dios guardó su vida. Le honramos al Señor, le honramos. Él es muy, pero muy bueno. Mira, también de Atacama, de Caldera, un varón que se hace el examen porque igual tiene malestar y todo, sale positivo. Pero él también había estado con su familia, con los más cercanos, con otros familiares. Y gracias al Señor, todas las familias cercanas que estuvo conviviendo con él, se hacen todos los exámenes y salen negativos. Le damos gracias al Señor. Y por último, de Rancagua, de ahí te quiero contar. Hace como de 2 meses, dábamos gracias al Señor de una mamita que llega embarazada de 6-7 meses aproximado. Llega al hospital con coronavirus grave y está ahí, que yo les contaba hace unos meses atrás en una gratitud, que estuvo a punto de fallecer. Pero gracias a Dios, ella está viva, salió de alta, pero su pequeñita quedó hospitalizada porque tenía una bacteria en la sangre. Ella estuvo entubada, la chiquitita, estuvo con riesgo de su vida, era terrible cada vez que nos llegaban reportes de ella que estaba muy mal,
pero bendito Señor, gloria a su nombre, le sacaron los tubos. Hoy pesa más de 2 kilos. Está bella esta princesa, está sanita y está en su hogar recuperada. Le damos gracias al Señor por esos milagros que hace en medio nuestro, por esas personas, por esos hombres y mujeres que a lo mejor no tenían esperanza alguna, pero hoy día da esperanza al Señor y ellos pueden disfrutar de días más de vida. Así que agradecemos al Señor. Yo te invito a que en esta mañana tú puedas tener fe, a pesar de cualquier situación que puedas estar viviendo, por muy difícil que sea. Como leíamos en el Salmo 128, dichoso, feliz, el hombre que teme a Jehová, el que le respeta, el que lo incluye, al que tú tienes cercano. Cuando tú tienes a alguien cercano, le vas a sentir que en las buenas y en las malas Él va a estar contigo. Él es el mejor camino por donde puedes transitar. Te invito a que tú puedas caminar por este precioso camino. Es un camino de vida. Realmente transforma las vidas. Que tengas una hermosa semana y que Dios te bendiga. Nos vemos.